de este recorrido el Panteón Nacional. Sin embargo, jóvenes, el recorrido correcto por un circuito histórico colonial de la ciudad de Caracas ni debía empezar donde empezamos ni debía terminar aquí. El punto correcto debía haber sido inclusive mucho más bajo, en la Plaza San Jacinto en todo caso, o en la Casa Natal del Libertador, puesto que es uno de los puntos referenciales desde el punto de vista histórico más importante para la conformación de la estructura republicana, es decir, la independencia, todo lo que tiene que ver con los sucesos, las incidencias que sobre el terremoto de Caracas en la Plaza San Jacinto se dieron, sobre la importancia de la audiencia de Caracas precisamente, ¿ok?, en el convento que estaba precisamente en la esquina de San Francisco, donde ustedes pueden ver que, bueno, toda una rica historia que narraríamos desde el comienzo, desde Juan de Emparan, donde está la Plaza Bolívar, hasta llegar a la Plaza Caracas, y hablar de los incidentes propios en la capilla. Tenemos el 19 de abril, donde llevaron de la mano al gobernador 1811, Vicente Emparan. Podríamos ver entonces en el mismo Consejo Municipal, podríamos profundizar de Santa Rosa de Lima, donde se firma el Acta de la Independencia el 5 de julio de 1000, abreviar. Entonces, es decir, tenemos una serie de elementos que, bueno, dentro del punto de vista histórico, un lugar desde el que podemos divisar, pero que desde el punto de vista geográfico, económico, era necesario acá, ¿ok? Entonces, estamos en este momento frente al Panteón Nacional porque, bueno, es que los cuadrantes originales, ya un recorrido desde todo el estrato del casco histórico colonial de Caracas, cuando nos situamos a comentarles, cuando nos paramos frente a la casa Lorenzo Quintero, por favor atención, el casco histórico fundacional de Caracas termina en este mismo punto norte del lindero del casco. Citamos frente a la esquina de Jesuita, precisamente el Panteón Nacional como tal. Nos fijamos frente a la esquina de Jesuita, estábamos marcando el límite 71, ¿ok?, colonial de Caracas, ¿ok? Este monumento para como tal se trasladan los restos del Libertador hacia el año 1800, historia de Venezuela. Aquí, bueno, Guzmán Blanco logra entonces establecer todos los presidentes anteriores, inclusive traer los restos de los próceres más importantes de la historia. Carlos Sublet, descansan los restos de casi todos ellos, inclusive el mismo Antonio Guzmán Blanco, que fue traído inclusive de la fecha importante de la época de la independencia. Los restos de él se traen precisamente, bueno, todos, José Antonio Páez, casi todo eso, el asunto de ido precisamente en el año 2000, los restos de precisamente, bueno, conmemorándose el Castro ya inclusive de la traída, pues, de los años 2002, pero también de Cipriano Castro, por cierto. Bueno, los de Cipriano tiene un punto importante, fueron ordenados traerse un poco después, en el año conocido como el famoso cuartel, pero sin embargo podemos ver cómo la ciudad de Caracas, una importante aquí, la cárcel, por cierto, colonial famosa, era el famoso, lo que es los años, cuartel San Carlos. Allá, si uno se da un recorrido por la historia, puede darte cuenta de una crónica narrada acerca de, bueno, de unos periodos de represión que se dieron con la cárcel famosa de la democracia desde los años 60 hasta mediados de los 792, inclusive parte de los 80, porque el cuartel San Carlos se sigue siendo una cárcel. Mucha gente, una reclusión política, un punto hasta el año 1900 de referencia, en el cual inclusive era un sitio que, bueno, tiene una historia común en la cual, bueno, allá inclusive entre los su cautiverio en ese sector, y que es un punto precisamente a Miranda, estuvo precisamente por específico por allá, inclusive es un museo lo que estaba en ese sector. 1812, estamos hablando ya empezando la independencia, puntos donde se le apresa precisamente allá abajo, donde se le toma después de la capitulación de La Guaira, después se le trae un tiempo aquí, después en el año 1812, después se le lleva a Puerto Rico, y de último entonces, bueno, en el castillo precisamente al sur de España, desde donde muere el prócer, a Puerto Cabello. Por cierto, los restos de Miranda no fueron encontrados, aún permanece lo que se llama aquí un cenotafio, la Carraca, en cada decir, la patria espera los restos de su hijo desaparecido, Francisco de Miranda. Todo interesante ahí que no fueron encontrados,
aún permanece lo que se llama aquí un cenotafio. Es el dolor de Venezuela de ver los restos de su hijo desaparecido. Verán un monumento, un hombre que valdría la pena de bueno, un poco lo que ha sido es un hombre que peleó en varios continentes, los restos de su prócer fundador, bueno, Ana en Francia, la Revolución Francesa, luego nuestra independencia, es decir, prácticamente en la obra de Francisco de Miranda. El proceso libertario participa pues un hombre que vale la pena de mención especial en norteamericana, el caso de Francisco de Miranda, y por supuesto nuestro padre libertador Simón Bolívar, pues quien conforma bueno, la forma como conoce que vale la pena de mención especial, como el caso de Francisco de Miranda, y por supuesto nuestro padre libertador Simón Bolívar, pues quien conforma bueno, la forma como conocemos actualmente la República de Venezuela, es el hito fundador referencial pues de la libertad de por lo menos 5 repúblicas del continente americano, y nosotros vemos como los diferentes ofrendas florales que se hacen aquí en el Panteón Nacional siempre tienen que venir uno si es específico, pónganse ustedes a cualquier prócer específico. Si se le van a traer a Miranda, tiene que ser una corona para el Libertador y una para Miranda o cualquiera de los próceres que aquí descansan sus restos. Nosotros veríamos cómo aquí precisamente se transforma lo que era la capilla de la Santísima Trinidad. Según algunas referencias históricas, esto pareciera que fue construido por primera vez por uno de los abuelos de Simón Bolívar, lo que llamaban Francisco Bolívar el Viejo, y entonces le erigen la primera, ¿cómo se dice?, el templo de la Santísima Trinidad, que con los años después de los terremotos que hubo, les dije 1670, después 1812, y todas esas épocas establecieron que bueno, esta derruida capilla fuera reconstruida por Guzmán Blanco en 1871 y se diera entonces lugar al traslado de los próceres de la patria, entre los cuales pues están los restos de nuestro libertador Simón Bolívar. Nosotros podríamos ver inclusive varias estatuas alusivas a la traída de los restos del libertador, sobre todo en el templo, aquí en el monumento que se hace de Carlos Sublet, que fue uno de los que fue a buscarlo inclusive abajo a la Guaira, los restos del libertador. Había una desaveniencia y todo lo demás que podríamos hablar como ya crónica de la historia, con el tema del libertador Simón Bolívar. Bueno, ya de esa época había unas divisiones. Sin embargo, pues siempre desde entonces descansado sus restos con un sitial de honor en esta, bueno, capilla, pues este monumento que ya forma parte referencial de la historia de Caracas. Entonces, para puntualizar y redondear lo que ha sido nuestra experiencia, nosotros en esta calle, en el Boulevard Panteón, hemos podido ver el estrato colonial inicial del casco histórico durante esas 2 primeras cuadras. Ya al pasar la avenida Urdaneta de Trump, viendo una estructura donde visualizamos una conformación urbana moderna, parte inclusive vías anchas, el tráfico común de la forma, y bueno, estructuras administrativas de las sedes ministeriales ya empiezan a conformar, y que van familiares al pasar ese flanco pues de la parte histórica colonial, el espacio muy distinto a como había nacido inicialmente, haciendo los estratos de los 60, los 70, los 80. ¿Por qué las sedes de gobierno principales? Porque la forma en la que se da un uso es una cosa nacido inicialmente. ¿Por qué las sedes administrativas? En este sector centro-norte, ¿por qué la sede principal del Ejecutivo Nacional? Los usos administrativos, cosa que nos llama entonces a reflexión, porque precisamente en Caracas y al territorio nacional, en gran medida, la mayor parte de la población se radicó, se han establecido todavía al sol de hoy que han dado conformación a la ciudad de Caracas, administrativo en gran medida, porque casi todos los poderes públicos tienen su sede aquí, no sea aquí. Nosotros descentralización absoluta desde el punto de vista, ¿por qué esas estructuras y que siguen estando las sedes de los principales ministerios, una estructura urbana? Vamos a establecer la posibilidad de analizar, tan interesante, ¿okay? Coloniales, ceden paso las vías administrativas modernas. Eso es un punto a analizar.
¿Ok? Otro, porque de una manera las vías de comunicación que permita se conforman porte de la actividad de una manera, ok, acabo de comentar, el intercambio masivo de transporte económico, porque las sedes administrativas, ministeriales, lo que les estoy comentando, actividades de seguro, actividades de banca y finanzas, ¿ok? ¿Cómo va siendo el uso o las actividades administrativas, los tipos de actividades comerciales que se dan en el centro de Caracas? Sí, el uso o las actividades comerciales en el centro de Caracas. ¿Ok? Eso nos va a permitir precisamente establecer cuáles son las actividades económicas que se dan en el centro de Caracas. Eso lo vamos a ir discutiendo en el aula, vamos a ir armando nuestro esquema, vamos a sentar esas preguntas. ¿Cuál es la esencia del centro de Caracas? Como yo les comenté en una clase anterior, la esencia del uso administrativo pues que tiene todo este sector y por qué tiene la forma que mantiene en la actualidad.